días, estudiantes de grado noveno. En esta oportunidad hablaremos sobre la sección número 2, específicamente lo relacionado con la interpretación de gráficas del movimiento uniformemente acelerado. Bueno, iniciemos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar de la descripción de cualquier tipo de gráficas de este movimiento? Tener en cuenta que podemos hacer tres tipos de gráficos fundamentales. El primero de ellos es que grafiquemos posición versus tiempo, entendiéndose que la posición iría en el eje Y, mientras que el tiempo, por ser la variable independiente, sería el eje X. Un segundo gráfico que podríamos construir es el gráfico de velocidad versus tiempo, de igual forma entendiéndose que la velocidad sería la variable dependiente del tiempo que iría en el eje X. Y un último, muy sencillo, que es el que se realiza para tener un gráfico de aceleración versus tiempo, entendiendo que el movimiento uniformemente acelerado es aquel que tiene un valor de aceleración constante, y eso se va a poder evidenciar en los gráficos que vayamos a construir de esa manera. Iniciemos. Que hay que tener en cuenta que cuando hablamos del movimiento uniformemente acelerado, se entiende que la distancia va a variar de forma proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Y eso cómo se va a ver reflejado en la gráfica? Se va a ver reflejado en que básicamente este tipo de gráficos va a corresponder a una rama de la parábola. Entendiéndose, aquí hemos dibujado de color rojo. Esta sería la forma de una parábola que está de forma ascendente, ¿cierto? Y la que tenemos de forma punteada se entendería que es aquella en donde está experimentando un valor de aceleración negativo. Listo, entonces tener también en cuenta una segunda característica, y es que estas gráficas van a cortar aquí con el eje Y, ¿cierto? Que es donde vamos a representar la posición, que está representada con una X mayúscula. Va a representar aquel valor de la posición inicial de esa partícula. Entonces, ojo, si esta parábola parte desde cero, se va a entender que ese cuerpo se está moviendo desde una posición inicial igual a cero, pero podría ocurrir que parta como desde cierta altura, y se entendería que ella no está partiendo desde una posición de cero, sino desde una distancia de ese punto. Y aquí en el eje X tendríamos el tiempo, que siempre en todos los casos va a ser la variable independiente. Bueno, ahora con respecto a una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿qué ocurre? Recordemos que la velocidad en este tipo de movimiento es una velocidad que va a estar variable, pero ¿cómo va a variar? Va a variar de acuerdo a una línea inclinada. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, una punteada de color rojo, una continua de color rojo, que representaría que la velocidad está aumentando, y otra discontinua de color rojo también, que indicaría que el cuerpo, ojo, va experimentando una disminución en su velocidad, y por lo tanto podríamos esperar que esa aceleración fuera negativa. Tener en cuenta que también el lugar donde se corta esa gráfica que hemos dibujado con el eje Y va a indicarnos la velocidad inicial del objeto, ¿cierto? Si estuviera desde el origen, pues diríamos que la velocidad de ese objeto es 0 metros sobre segundos, pero aquí la vemos a una altura, por lo tanto podríamos decir que para el caso de la línea continua, pues sencillamente está iniciando a una velocidad inicial diferente a 0. Como acabamos de explicar, básicamente puede tener dos inclinaciones, una de forma ascendente y va a tener una inclinación positiva, y dos de una forma descendente y va a tener una inclinación negativa. Listo, y un último escenario cuando hablamos de la aceleración versus tiempo. Sabemos que este tipo de movimiento se caracteriza por tener una aceleración constante. ¿Cómo se va a evidenciar eso en el gráfico? Muy sencillo. Si es constante, quiere decir que se va a ver una línea horizontal, la cual indica que durante todo el tiempo siempre se va a tener el mismo valor de la aceleración. Y sencillamente se va a entender que si esa aceleración se encuentra por encima de cero, va a ser una aceleración positiva, mientras que si se encuentra debajo de cero, va a ser una aceleración negativa, y por lo tanto el cuerpo estaría desacelerando. Listo, chicos, quiero adicionalmente presentarles, aquí ustedes van a poder encontrar lo que está en la guía, ¿cierto? Y básicamente es un gráfico que nos permite identificar los diferentes casos que podemos tener. Primer caso. Aquí tenemos uno donde la velocidad está aumentando,
por lo tanto la aceleración es positiva, ¿cierto? Quiere decir que el cuerpo se está acelerando y eso se va a ver representado en una gráfica de posición de este tipo de formas. Ahora, ¿qué puede ocurrir en el escenario contrario? Que la velocidad esté disminuyendo, es decir, esté bajando esa velocidad, por lo tanto el cuerpo, o sea la aceleración, va a ser una aceleración negativa que indica que va a ir frenando y esa posición se va a ir reflejada en este tipo de comportamientos. ¿Listo? Y un tercer escenario que podemos tener es donde se evidencia todo el comportamiento completo. ¿Listo? Aquí podemos observar donde se forma esta parábola completa, tanto a la izquierda como en la parte derecha. Listo, continuemos. En este ejercicio, que es un ejercicio que está propuesto en la guía, básicamente nos muestran esta gráfica, es una gráfica de posición, esta que es de velocidad y esta que es de aceleración. Entonces, ¿cómo podemos describirlo? Pues bueno, aquí tenemos el tiempo y tenemos la posición. De aquí yo puedo sacar mucha información. Yo podría decir, mire, al cabo de 2 segundos ese cuerpo está a una distancia de 10 metros con respecto al origen, porque si miro a los 0 segundos, el objeto está partiendo desde 0 metros, ¿cierto? Está partiendo desde el origen del plano cartesiano. Podría sacar otra conclusión, por decir algo. Al cabo de los 8 segundos vengo y subo, más o menos, y trato de leer cuánto sería la posición de esa partícula. Listo. ¿Qué más puedo interpretar del gráfico de velocidad? Pues podría decir que para el caso puntual de este cuerpo tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Veamos que, ojo, no está partiendo desde aquí el origen, por lo tanto la velocidad inicial no es 0, sino 5. ¿Qué más puedo decir? Bueno, aquí yo tengo que al cabo de 8 segundos tiene determinada velocidad, vengo y la leo en este eje de las velocidades, que aparentemente diríamos que es como 12,5. Tener muy en cuenta que a través de este gráfico yo podría determinar la aceleración. Recordemos que la fórmula de aceleración es la que dice aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué motivo? Porque yo de aquí puedo determinar las condiciones iniciales, que van a ser estas, y las condiciones finales. Y a partir de esos puntos yo voy a poder conocer el tiempo final, la velocidad final y a su vez el tiempo inicial y la velocidad inicial. De manera que de un gráfico de estos yo puedo calcular la la aceleración fácilmente. Y un tercer gráfico, cuando tenemos sencillamente la aceleración, vemos que es aquí una línea horizontal, lo cual indicaría que este cuerpo que tengo en estas tres gráficas, que sigue siendo el mismo cuerpo, solo que analizado desde gráficas diferentes, tiene una aceleración igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado a lo largo del tiempo y de forma constante. Listo, chicos, esto es todo, nos vemos en una próxima oportunidad.